Pues vamos a continuar, maestros, para que no nos gane el tiempo. Tenemos dos ponentes todavía. Bueno, vamos a tratar de optimizar el tiempo que nos resta. Eh, si me permite, maestro Higinio, presentamos Sí, ok. Nuestro siguiente ponente es el profesor Jorge Enrique Alba Rosales. Él tiene estudios de ingeniería, maestría y doctorado en física en la División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato. Pero el maestro Enrique no solamente tiene estudios en física teórica, sino como físico experimental, tiene experiencia en el manejo de equipo de laboratorio, de investigación y docencia, así como en el mantenimiento de equipo de cómputo en relación a los laboratorios de física, desde luego. Su experiencia docente va desde ser profesor de música en primaria y secundaria, porque Jorge Enrique también es músico. De hecho, por allí seguramente les platicará un poquito de que toca la flauta transversa en un grupo que se conoce como Esencia Ámbar. Y sobre todo en bachillerato y en licenciatura, tiene experiencia docente también ya de varios años, impartiendo materias alrededor de la física, la química y las matemáticas. Sus cursos de física y matemáticas han sido un poco más frecuentes también en la licenciatura en física a nivel universitario, y desde luego ha participado en diversos congresos y escuelas de física, así como de la publicación de algunos artículos de investigación. Entonces, sin más preámbulos, Jorge Enrique, ¿andas por allí? bueno, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos, Quique. Adelante. Bienvenido. Muchas gracias. Sale, no, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Ahora sí que estamos a punto de hacer un pequeño experimento por plantearlo. Les voy a compartir mi pantalla. Ahí no soy tan hábil, ya, prácticamente vivo en el Teams, entonces no me siento tan hábil en el Zoom, pero bueno, esperemos que se vea bien, ¿no? Nada más si alguien me pudiera confirmar que si se ve la pantalla. Creo que Sí, tengo que sí se ve, tener... maestro. Sí se ve, Quique, igual si puedes minimizar, ándale. Exacto. Ándale, exactamente, esa es mi inexperiencia. Pero bueno, No te preocupes. vale, pues muchísimas. Yo les voy a hablar brevemente de una cuestión que tiene que ver con la física. Sí, es cómo tratar de optimizar los tiempos a veces de enseñanza. A lo que he estado desde hace un rato escuchando las conferencias, es la primera vez que tengo la oportunidad de estar aquí acompañándolos. Y bueno, pues a lo que tengo entendido es que muchos de ustedes invierten buena parte del tiempo entrenando chicos, tratando de captar talento. Y bueno, pues me ha tocado hacerlo también un poquito y yo sé que es bastante complicado, entonces de antemano felicitarlos y seguirlos animando a que no perdamos las motivaciones y las ganas. Sí, entonces, primero les voy a poner un poquito de contexto y de motivación de hacer esta plática. La idea es ofrecerles algún par de cosas que me han entrado por ahí y si les son útiles, por supuesto que las tomen, ¿no? Compartirles algunas temáticas que, viendo el tiempo y la optimización, no sé si alcancemos a platicar de todo, pero trataremos de dar un esbozo general, sobre todo de los primeros dos temas, que son triángulos en física y esta cuestión de los vectores, las sumas de fuerzas, ¿no? Ya iremos viendo si podemos ir llegando a estas cosas y pues platicar un par de conclusiones. Sería interesante, maestro Jorge, Claro. trabajarlo de la miscelánea esta de gráficas y la parte algebraica. Ok, ahorita Número no. contra algebraico y funciones. Ok, le trataremos de dar un poquito de peso a eso. Igual cualquier sugerencia, cualquier observación de inmediato interrúmpanme, Sí, no se esperen a que me vaya. muchas gracias, doctor Jorge. Sale, no, al contrario. Pues bueno, estudié mi secundaria y bachillerato en La Salle. ¿Por qué lo menciono? Porque conozco cómo funciona una escuela particular, ¿no? Entonces eso pues, te da cierta visión de, como estudiante, cómo funcionan algunas cosas.
Mi carrera y mi posgrado pues lo hice en la Universidad de Guanajuato, entonces estudié esa parte de mi educación pues en una escuela pública. Entonces, tengo la fortuna y el infortunio de conocer las cosas buenas y malas de ambas partes, ¿no? Tengo más o menos esa cantidad de años dando clases. ¿Por qué lo pongo de esa forma? Bueno, los primeros 3 años me tocó darle clases a esto que mencionaba Rubén, que yo no pensaba mencionarlo. Ahí te lo agradezco, Rubén. Pero bueno, por ahí estuve ayudando a dar clases de música en una primaria y secundaria. De hecho, eso no lo contemplo ahí. Bueno, como que no siento que cuente. Pero bueno, igual todo cuenta en esta vida. Los primeros 3 años di clases en prepa abierta. Entonces, tengo la experiencia de trabajar con personas que necesitan un papel y hay que ayudarlos a salir. Entonces, eso te da como que cierto manejo de las cosas. Los siguientes 4 años, como, no sé, de alguna manera a lo mejor se me dio la facilidad de enseñar o explicar algunas cosas, pues mis servicios sociales de la carrera siempre los hice como ayudante de curso, dando clases y admitiendo una fuerte deficiencia. Yo cuando entré batallé muchísimo en la carrera, entonces muchos temas los malaprendí, los malpasé y quizás tomando un poco de conciencia de las cosas y de algo que me compartían muchos profesores. Si quieres aprender, ponte a dar clases. Entonces eso fue una herramienta para yo sacar ciertas cosas que tuve muy atoradas. Los siguientes 4 años, que son pues básicamente el posgrado, estuve ayudando a chicos, o sea, ya dando clases a nivel licenciatura y sobre todo propedéuticos de preparación para que la gente pudiera entrar en este caso, a física, ¿no? Y los últimos 3 años, pues ahora he estado trabajando en una escuela de La Salle, entonces los últimos 3 años he estado trabajando dando clases de bachillerato, ¿sí? Hago investigación, de eso hablaremos otro día, ¿sí? Principalmente soy físico experimental, pero bueno, la necesidad de describir las cosas me ha ido llevando a tener que hacer física teórica y computacional. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que ha sucedido? Que fui dando clases estos últimos 3 años. Al dar clases, sigo descubriendo que tengo deficiencias cuando voy viendo los temarios. Entonces, de alguna manera, ya con estos 3 años logro pegar lo que aprendí en la carrera con esta cuestión de dar clases a nivel bachillerato más en forma, ¿sí? Entonces, lo que les voy a compartir hoy son algunos hallazgos que he podido descubrir como docente. Para mí son hallazgos porque yo no los conocía, ¿sí? De cómo puedes optimizar muchos tiempos de trabajo si te pones de acuerdo con el profesor de matemáticas, si se pone de acuerdo con el profesor de física y viceversa. Les mostraré un poquito los métodos de cómo he estado dando las clases ahorita en línea, entonces si algo les parece útil, pues adelante. La idea es que esto se nutra, ¿no? Y hacer nuevas propuestas de cómo enseñar algunos de los temas. Algo que luego a mí me sorprende mucho, que todavía el libro enseñe como a mí me lo enseñaron, y luego encuentro una versión vieja del libro, y a mí me enseñaron como le enseñaron a una persona hace, 20 años antes de mí, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que es importante que evolucionemos, si no nos adaptamos, los tiempos nos van a comer. La motivación, pues, ganarle tiempo al tiempo, de mostrarles algunas de estas cosas. Aquí les pongo un calendario, ahí del lugar donde trabajo ahorita, y bueno, cada letra que ustedes ven ahí, o cada cosa subrayada, significa que voy a perder una clase. Entonces, tienes el deber de completar el temario, tienes que atender estos, les llaman los cambios de actividad, y bueno, pues tienes, y aparte ahí, particularmente a mí me ha tocado entrenar gente para la Olimpiada de Física, apoyar un poco a los que entrenan a la Olimpiada de Matemáticas, así un poquito más como profesor auxiliar, digamos que pues no, para nada me siento un profesional en esa parte. Entonces hay que ver en las clases cómo ganarle tiempo al tiempo para que puedas
enfocar a alguien y que pueda participar dignamente. Algo que tienen, que quizás por lo cual me gusta mucho dar clases es tratar de mejorar un poquito cómo fueron las cosas en su momento para mí. No fue mala mi educación, obviamente siempre se puede mejorar, pero bueno, me acuerdo cuando entré a la carrera y eso no le debería de pasar a nadie, ¿no? Entonces, el objetivo es ampliar la visión del que quiere ver más, demostrarles algunas de estas técnicas, ¿no? Y tú fungir como guía. Por supuesto que el objetivo de presentar algunas de estas cosas es que es vender mejor el producto. Los profesores, a final de cuentas, en cierta medida, creo que somos vendedores y estamos todo el tiempo viendo cómo convencer a la gente, ¿no? Entonces, vas a tener a los buenos estudiantes que los quieres llevar más lejos y también vas a tener a tus estudiantes que ¿cuántas veces no nos hemos encontrado con un estudiante talentoso pero que no quiere? Sí, a mí me pasa mucho de que no, es que ¿por qué no participas? ¿Por qué no te avientas? Y la labor es convencerlos. Y por supuesto que también tenemos esos estudiantes que pues hay que sacarlos. Hay que sacarlos. Ya a veces la visión con la mate pues está rota y tienen que salir, ¿no? Entonces, también lo que yo más he batallado en estos años es que luego tengo en un grupo 10 de estos, 20 de estos y 10 de estos, y darles una clase a todos es brutalmente difícil. Entonces hay que estar inventando ahí muchas cosas. Entonces les platico aquí qué fue lo que me pasó. Pero de acuerdo a la sugerencia que me han dado, les plantearé un poquito esto que les muestro aquí. Y yo creo que me iré brincando más a la parte de álgebra para mostrar algunas formas alternativas en las que he visto que se pueden enseñar los temas, ¿no? Entonces, por ahí, una de las primeras materias que me toca dar cuando llego a trabajar a este bachillerato es dar el curso de geometría. Me tocó un libro muy feo, o sea, el libro que había escogido en la escuela. Yo dije, Dios de mi vida, ¿qué es esto? Y luego les voy a confesar algo, a pesar de la formación que tengo, yo nunca había visto los temas de congruencia y semejanza. ¿Y qué es lo que pasa? Nunca los había visto y quizás nunca los había tenido que utilizar o identificarlos. Y ciertamente una forma muy eficiente de aprender matemáticas pues es detectar, o sea, es utilizarlo, darle una aplicación. A nuestros niños pequeños, a los jóvenes, ¿cómo les enseñamos matemáticas? Pues les enseñas haciendo una cuenta, no les enseñas hablándoles de axiomas. Entonces, en ese aspecto, cuando yo me topo con la semejanza y la congruencia de triángulos, digo, ¿y esto para qué? Y algo a veces que me caracteriza mucho, tiendo a ser muy crítico y yo no temo en decir, pues miren muchachos, yo no, se los llegué incluso a decir a algunos de mis grupos en ese semestre, pues yo nunca había visto esto y yo nunca lo he utilizado en mi ignorancia. Entonces, voy dando el curso de física a la par, ya saben, pues todos nos tocan dar varias materias, y de repente me cae el 20 de cómo pegar los temas. Entonces, mucho de lo que voy a estar hablando el día de hoy es conectar los temas, porque estoy seguro que muchos de ustedes imparten o han impartido clases de física. Entonces, ese espacio en la clase de física puede ser el momento adecuado para que tú aproveches tu parte de matemáticas y trabajes. Entonces, actualmente, ¿cómo enseño este tema? Les platico que la semejanza, pues es algo que se puede utilizar, es un medio bastante útil en la parte de física. Por ahí, en algún momento de física, se platica el tema del plano inclinado. Por supuesto que la idea no es que tu clase de matemáticas la conviertas en una clase de física, pero tienes que convencer a los muchachos de, bueno, yo para qué quiero aprender esas reglas de identificación de semejanza y proporcionalidad. Entonces, en unos minutitos les puedes contar algo como, pues miren chicos, podemos hacer el ejercicio de calcular las fuerzas que aplican sobre cualquier objeto. Aquí les muestro un bloque amarillo. Todos, a los chicos ponerlos un poquito en contexto de, tenemos la fuerza de gravedad, que es lo que produce ¿cómo se dice? El peso del objeto. Tenemos una cosa que se llama fuerza de reacción.
Entonces, la fuerza de reacción o fuerza normal es la fuerza que evita que el objeto atraviese la superficie, atraviese la mesa. Entonces, poniendo un poquito claro, discutiendo esos conceptos, pues le explicas al chico que si el bloque no se mueve, es decir, si el bloque no está atravesando la mesa, a pesar de que una fuerza está actuando sobre él, pues tiene que existir aquí una fuerza que le llamamos fuerza normal, ya que el muchacho dice, no, pues, o sea, logras convencerlo bajo ese argumento, dices, a ver, ¿qué va a pasar si yo inclino un poquito la mesa? Entonces, hay que valernos de la experiencia diaria, es lo fascinante de la física. Pues obvio, profe, pues el bloque se tiene que mover, se tiene que resbalar. Y entonces, aquí viene el reto. Vamos a encontrar con qué aceleración se resbala el bloque, en función de qué ángulo le aplicas ¿cómo se llama? ¿Qué ángulo de inclinación? Obviamente tú debes de esperar que a mayor inclinación, pues esto se resbale con una mayor aceleración. Y le vamos, entonces yo cuando quise entender o aprender este tema, para mí mismo me hice estos dibujitos con triángulos congruentes, y luego cuando ya veo que tengo que enseñar este tema en la prueba, pues ya nada más rescaté las figuras y aquí se los comparto. Entonces, la lógica dice, yo voy subiendo esto poco a poco y el bloque irá resbalando. Conforme yo lo vaya subiendo, la fuerza normal tiene que ir bajando, ¿sí? Entonces, vamos platicando un poquito la física, ¿sí? Y conforme yo lo vaya resbalando más, pues el caso límite, pues, es inclinación igual a 0. Tengo aquí la fuerza de gravedad que lo mantiene sobre el bloque, y cuando yo quite la condición de frontera, que en este caso es la mesa, sí, digamos, formalizando un poquito el lenguaje, pues yo debo alcanzar el caso límite donde el bloque cae libremente, ¿sí? Entonces, se platica un poquito esta historia, digamos que dependiendo el grado del nivel de los chicos, pues tú tendrás que dar más o menos detalles. Y lo fascinante es esto, vamos a encontrar la fórmula para esta aceleración. Entonces le empiezas a contar al chico que el secreto es un triángulo semejante. Resulta que el triángulo de aquí abajo es semejante a este que se está formando aquí. Le tendrás que explicar que la flecha morada, pues bueno, en realidad se va a ir descomponiendo. En la parte roja le vas a quitar un poquito a lo morado para ir ganando un poquito del rojo, y digamos que esta va a ser una especie de fuerza de gravedad, parte de la fuerza de gravedad que mantiene lo que pegado aquí. Entonces, se los explicas en términos llanos, no hay que entrar en detalles, y le vas mostrando al chico que el triángulo de aquí es semejante al de acá. Y utilizando un poquito de trigonometría, vas a poder encontrar que lo que mantiene el bloque pegado a la mesa, esa parte de la gravedad, pues viene dado por esta flecha azul, ¿sí? Que tiene que ser igual a la normal para que eso se mantenga equilibrado pegado ahí. Este ángulo alfa de aquí es igual a este ángulo alfa de acá. Entonces, la flecha azul es el cateto adyacente, la flecha más larga, que es la morada, es la hipotenusa. Entonces, podemos encontrar cuál es la fuerza normal. De forma bastante semejante, podemos encontrar el cateto opuesto, ¿sí? El cateto opuesto resulta que va a ser, por construcción geométrica, esta flechita roja. Entonces, un poquito los conceptos por ejemplo, ¿cuándo podrías explicar este ejemplo? ¿Cómo lo podrás poner de proyecto? Ya en la parte final del curso de Matemáticas 2 del programa de la DGB, soy muy explícito en esa parte porque, bueno, yo sé que los programas o los sistemas escolares pueden variar las temáticas, pero bueno, tengo hijos en edades escolares, y luego ahí vas viendo lo que ven, por ejemplo, lo de secundaria, y el programa va igual. Entonces, si alguno de ustedes da clases en secundaria, estoy seguro que esto les podrá parecer útil e interesante. Y puedes aventarte el problema varias veces, cada vez con mayor ángulo, ¿sí? Le vas subiendo al ángulo y le vas mostrando al chico cómo se descomponen estas fuerzas. Le vas quitando, por así decirlo, a la gravedad, y le vas ganando a la aceleración. Y aquí encuentras estas fórmulas, ¿sí? A estos niveles, algo que yo he visto que es muy valioso es darle su debido tiempo a la parte numérica. Entonces, el chico, si lo ve con números, le va a quedar bastante claro. Entonces, ya una vez que encontré aquí mis formulitas,
pues bueno, estudio este caso que es alfa igual a 0, estudio este caso, aquí es alfa igual a 5 grados, esta figura corresponde a los 30 grados, y voy calculando las aceleraciones hasta el caso límite, entonces debo de obtener aquí 0, y aquí debo de obtener hasta 9.8, ¿sí? Que es el seno de 90, y voy viendo cuál es la componente que mantiene pegado el bloque a la mesa, ¿sí? Que tiene que ir de 9.8 a 0. Por ejemplo, aquí ya no lo escribí, pero se pueden platicar un poquito de identidades trigonométricas. Por ejemplo, como el seno de 30 pues tiene que ser idéntico al coseno de 60. Y uno puede empezar a sacar todos esos temas que vieron en matemáticas y a los chicos aterrizárselos. Ahora, un poquito la fortuna que he tenido, porque es una fortuna de poder hacer investigación. De repente, pues colaboras con mucha gente, ves muchos contextos, y cómo le puedes vender esto todavía mejor al chico. Pues bueno, aquí yo lo hice para un bloque, pero imagínate que ahorita que está de moda irse a Marte y mandar drones, este pudiera ser el mecanismo para hacer una rampa y hacer que el robot salga disparado a una velocidad deseada, o darle un impulso, ¿no? Entonces, de repente ya al chico le muestras la utilidad, el contexto, dónde están los triángulos semejantes en la física, y al final de la clase le puedes empezar a platicar de un poquito de robótica, o un poquito de un sistema de control o de ingeniería que pudieras hacer con esto. Entonces, el truco es la conexión. A veces siento que como que compites, ¿no? Luego pasa que tienes que distribuir tu tiempo del profesor de matemáticas. O sea, el alumno es finito, ¿no? Entonces lleva varias materias y el profesor de física compite con el de matemáticas, cuando a lo mejor entre los dos te pudieran hacer la carga un poquito más corta. Ahí he tenido la oportunidad, por ejemplo, de trabajar con Rubén, y en algún momento les dejábamos una sola tarea a los chicos, ¿no? Con un proyectito de ese estilacho. Por ejemplo, alguna vez trabajamos uno de tiro parabólico. Entonces es un poquito la invitación. ¿Dónde más podemos encontrar triángulos semejantes? Bueno, aquí ya no daré tantos detalles, pero resulta que por medio de un par de triángulos proporcionales se puede encontrar la fórmula de aceleración centrípeta, ¿sí? Entonces, esto se ve hasta temas selectos de física 1 ya en el 5º semestre. Pero bueno, si tú al muchacho le adviertes o le vas contando, mira, esto de triángulos semejantes, y te das un poquito el tiempo de presentarle la deducción de esta fórmula, el chico, si lo logró ver un poquito, si logró ubicar un poquito el tema, cuando llegan a temas selectos de física, porque tarde o temprano a ti te puede llegar a tocar esa materia, bueno, te rinde muchísimo fruto haberle platicado esta historia y que te haya tocado darle clases, o al profesor con el que le toque. ¿Dónde más tenemos triángulos semejantes? Por ejemplo, en la deducción de la ley de Snell. Un reto enorme para mí ha sido, digamos que mi bachillerato pues tuvo una preparación un poquito deficiente, pues hay que decirlo, no en malos términos. A veces pues es lo que es y es lo que hay. No, ya a estas alturas yo ya estoy del otro lado y evito juzgar muchísimo a mis profes, ya que uno está por aquí, pero por ejemplo, yo todos estos temas los vi desde un punto de vista a lo mejor del cálculo o de las ecuaciones diferenciales cuando llevé los cursos en la carrera, y de repente enséñale este tema a los muchachos sin que tengan esas herramientas, que es precisamente el espíritu de las Olimpiadas. O sea, como con mucha creatividad y pensando de formas divergentes, pudieras encontrar soluciones a problemas que requieren a lo mejor una matemática más sofisticada. Entonces, por ejemplo, aquí les platico cuál es la idea del índice de refracción. Detrás del índice de refracción hay una cosa muy bonita que se llama el principio de mínima acción. A la naturaleza le gusta hacer las cosas de tal forma que se gaste menos energía. Entonces viene este rayo de luz por aquí, que es este, que estamos señalando, va a entrar a un medio diferente. Este puede ser aire, el de aquí abajo puede ser agua, y bueno, todos conocemos este fenómeno donde la luz cambia de dirección. Entonces, la luz gastará menos energía si su trayectoria es esa.
¿sí? Y por ahí hay una parte de la matemática que es el cálculo de variaciones y uno puede obtener la ley de Snell a través de cálculo de variaciones. Tendremos este mismo rayo y bueno, digamos que este es el frente de onda, esta es la luz completa, agarramos estos dos rayos, ¿sí? Entonces estos entran al medio y cambian de dirección de esta forma. Podemos calcular cuánto tiempo con la velocidad de la luz le tomará llegar del punto A al punto C, pues debe ser la velocidad de la luz en el medio 2 por el tiempo, y ese mismo tiempo que tarda en viajar la luz aquí, pues para que este frente pase íntegramente por acá, resulta que tiene que ser el mismo. Entonces, la distancia AC y la distancia BD tienen que recorrerse en los mismos tiempos, si no quiere decir que la luz o el frente de luz se descompone, y justamente eso no pasa. Aquí B2 y B1 son las velocidades de la luz en el respectivo medio. Resulta que la luz se mueve un poquito más rápido en el aire y un poco más lento en el agua. Y, oh sorpresa, se producen estos triángulos semejantes, proporcionales, y como sabemos que estos tiempos tienen que ser idénticos, pues podremos emparejar estos ángulos. Como este tiempo tiene que ser, como el segmento AD tiene que, esta parte del triángulo, que viene a ser la hipotenusa de ambos, viene a ser una hipotenusa común, por esta cuestión de la congruencia, pues bueno, igualamos AD y obtenemos la ley de Snell de una manera completamente geométrica e intuitiva. Y estamos enseñando algo que a lo mejor se pudiera pensar que es muy propio de un nivel licenciatura, pero no es para nada inalcanzable. Entonces, es la experiencia que les quiero contar con los triángulos en la física. Antes de pasar a quizás alguna cosa, a lo mejor yo sé que puede ser muchísima información. No sé si alguien tuviera algún comentario o alguna duda. Si tiene algún comentario, maestros, muchachos, pueden escribirlo en el chat y por ahí también estaremos apoyando en señalárselo al maestro Enrique. Sí, igual algo útil pudiera ser si vieran por ahí un comentario, inmediatamente interrumpirme y yo lo puedo ir retomando. Y bueno, ¿qué hacemos con los estudiantes que luego les platicamos de estas cosas y pues no les gustan o no les interesan? Un ejemplo que yo le pongo mucho a mis estudiantes y les propongo que se lo pueden robar. Bueno, yo cuando estaba en el kinder, en la primaria, yo odiaba que me pusieran a hacer estas cosas. Lo odiaba con toda mi alma. No sé, pues hay cosas que no nos gustan a todos. Y tú le presentas a los chicos, cuando haces en el kinder, ¿esto para qué sirve? Pues para aprender ¿cómo se llama? A escribir, y ya te empiezan a platicar los chicos. Entonces, algo que es muy importante platicar con los muchachos, sobre todo en el nivel secundario y bachillerato, es hacerles ver que los cursos de álgebra, que los cursos de matemáticas, en muy buena medida, es aprender a leer y a escribir. La matemática que nos enseñan en secundaria y bachillerato es aprender a leer y a escribir. Y en ese sentido, ser muy críticos con los chicos y decirles, bueno, pues yo no creo que vivas de saber la congruencia y la semejanza de un triángulo, pero en muchas áreas será una herramienta muy, muy valiosa, ¿sí? Entonces, ahora me voy a brincar, voy a cambiar de presentación y les voy a mostrar aquí un material de una forma nueva que se nos ocurrió enseñar los temas de sumas de vectores, para ir pasando. Igual, Rubén, no sé yo cómo venga de tiempo o cuál es el plan. Igual ahí si me vas dando un poquito de comentario para controlar eso. Adelante. Entonces, esta parte... Perdón, ¿no te escuchas? Vale, muchas gracias. Este material se los voy a ir compartiendo así muy rápidamente. Con esto mi clasecita de vectores. Entonces, algo muy importante que descubrí al estar trabajando más sistemáticamente en el bachillerato es que en matemáticas 3 y física 1, que se llevan exactamente en el mismo semestre, uno debería hacer mancuerna con el profesor de física con el de matemáticas y viceversa. Porque bueno, esta es la cuestión.
digamos que en el primer parcial les empieza a enseñar el profesor de matemáticas esta cuestión del sistema de coordenadas en el plano cartesiano. Y bueno, resulta que algo que les sorprendía mucho a los chicos, les digo, es que esas coordenadas que tú trabajas en el plano cartesiano son vectores, los vectores que vas a trabajar en mi parcial 1. En el parcial 1 a ellos les enseñan a graficar estas cosas y lo único que hay que comentarles a los chicos es que si tú unes la parte central a donde está el punto, ya tienes un vector. No subestimen a los chicos. Yo tomé el riesgo de enseñarles la notación de vectores IJK. También se las enseño con los vectores unitarios X y Y. La primera vez que se los platico, siempre les digo a los chicos que de hecho, el objetivo de esto es que vean que el vector se puede escribir de muchas maneras. Y eso es algo muy bonito de las matemáticas. La matemática te enseña visión, te enseña empatía, te enseña a que hay más de alguna forma de ver las cosas. Entonces, se les puede platicar un poco de eso a los chicos y decirles que el punto 2,3, pues bueno, lo podemos escribir como 2 en dirección Y más 3 en dirección J, o que puede ser 2 en dirección X más 3 en dirección Y. Yo, cuando iba a hacer esto, un profesor lo vio y me dijo que iba a batallar mucho y afortunadamente se equivocó. Los chicos le pescaron bastante bien. Y, por ejemplo, si un chico a estas alturas aprende esta notación, pues puede abrir un libro de álgebra lineal o de cálculo vectorial y le va a ir pescando, no se nos va a perder. El siguiente paso que vale mucho la pena invertir en este tema es enseñarles coordenadas polares, ¿sí? Para que las sumas de vectores se simplifiquen muchísimo. A mí, como me enseñaron esto y como lo he visto en los libros hasta la fecha, todo esto lo descompones o lo enseñas a través de trigonometría. Ahí andas, te dan un ángulo aquí, te dan una distancia acá y estás encontrando cateto opuesto, cateto adyacente, cateto opuesto, cateto adyacente. Si te dan el ángulo de acá, pues el cateto opuesto y el adyacente se invierten y el muchacho, como le tiene miedo a la trigonometría, pues entra en pánico. Entonces yo la primera idea que le vendo al chico es que este punto 2,3 precisamente se lo puedo... Perdón, es que como que escucho algo, pero lo escucho muy bajito. Si pudieran hablar más fuerte. O es un micro abierto por ahí. Creo que era un micro abierto, pero bueno, ya está. Sale. Entonces, yo la idea que les vendo aquí a los chicos es que el punto se puede escribir como estas coordenadas cartesianas, el 2,3, o que lo podemos encontrar a través de un ángulo y una distancia. ¿Dónde existe esto del ángulo y la distancia? El sistema de posicionamiento global, el famosísimo GPS. Pues bueno, cuando ellos ven una dirección, saca tu celular, abre el Google Maps, busquemos un lugar y le enseñas los ángulos. Entonces el chico inmediatamente empieza a ver que esto se perfila para algo que tiene ahí en su celular y eso automáticamente les capta su atención. Entonces ponemos unos ejercicios de cómo ellos pueden encontrar coordenadas rectangulares, luego ponemos algunos ejercicios de cómo pueden encontrar coordenadas polares. Yo sé que en las matemáticas a lo mejor la dirección del giro y los ángulos pueden variar un poquito, a veces el estilo del profesor pueden variar los cuadrantes, pero es enseñarles que vamos de 0 a 360 y que estos puntos se encuentran unívocamente, ¿sí? Y bueno, ahí los muchachos que son más listos o alcanzan a ver algunas cosas, pues les mencionamos que el punto 0,0 no se puede encontrar así. Pero bueno, les enseñamos ambas notaciones. Esta notación que está de este lado izquierdo, yo no sé si existe o no, pero se me ocurrió ponerlo como puntos coordenados. Y otro compañero que también da la materia de física, que es un profesor que ya tiene muchos años, lo vio y le encantó y lo empezó a utilizar en sus clases. Y con esto se simplificó mucho la manera en la que logramos enseñar el tema. Porque ¿cuál es el siguiente paso? Enseñarles a cambiar las coordenadas. Y para enseñarles a cambiar las coordenadas, uno les enseña estas fórmulas. Por ejemplo, aquí yo justifico trigonométricamente cómo se obtienen.
que es lo que se hace con la descomposición de las componentes de los vectores, pero a final de cuentas al chico le dices, si tú tienes R y tienes el ángulo y quieres saber X, usa el coseno. Si tú quieres saber la Y, en lugar de coseno, usa seno. Y ser muy enfático con el chico de que así como es XY, positivo, negativo, aquí hay que ser muy respetuosos con encontrar la dirección y luego encontrar la distancia. ¿Sí? Entonces, aquí no debe de haber problema. Esto lo aprendí en realidad de un profesor de la carrera, manejaba esto, y se me hizo fascinante, porque yo decía, ¿para qué tienen que repetir los ángulos? ¿O cuál es el miedo de trabajar del ángulo que va más allá del 0 al 90? Si tú lo pones en una calculadora, utilizando estas fórmulas de por acá, si tú pones coseno de 125, te hace el cambio. Y si por ahí tienes un poquito de tiempo, puedes ir platicando de las identidades trigonométricas, de todas las identidades trigonométricas que existen, de por qué se van repitiendo los valores del seno y coseno. Entonces, todos esos temas que acabas correteado viendo al final de Matemáticas 2, vienes y los puedes trabajar aquí en el curso de física, ¿sí? Porque todos tenemos muy limitados los tiempos. Estoy absolutamente seguro de eso. Y ya una vez que les presentamos las fórmulas a los chicos, por ejemplo, a los chicos que les cuesta trabajo el tema de vectores o que, bueno, pues no tienen interés en esto, tú dile, aquí están las fórmulas, aprenda a sustituirlas, es decir, trabajas el valor numérico que les enseñaste por ahí en Matemáticas 1 en su primer semestre, repasas, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, la jerarquía de operaciones. Entonces, toda esta clase de física está pensada para que el chamaco tenga que estar jalando los temas. Y, por ejemplo, a los que no les di las clases y a los que les di las clases, como tuve chance de platicarles esto, al final de Mate 2, decía, miren, les voy a ir platicando los vectores, los campos y todas estas cuestiones. Ellos iban familiarizados con esto. Y me atreví ahí al final del programa de Matemáticas 2 enseñarles las coordenadas polares y las coordenadas cartesianas. Y todos los que pudieron tomar la clase conmigo de Mate 2 y luego tuvieron el curso de Física 1, pues esos chicos luego hasta le explicaban a sus compañeros. A los que yo no les di clase, le compartí esto al otro profesor de física y el otro profesor de física también se ahorró muchísimo trabajo. Entonces, a veces yo sé que es difícil trabajar en academia o acordar las formas en las que enseñamos con otras personas, pero es la solución, colaborar es la verdadera solución y conectar para quitarnos muchos problemas de encima que nos aquejan a nosotros como profesores, sobre todo las exigencias de la falta de tiempo y de estar teniendo que cubrir un montón de temarios. Vale la pena más darle sentido a estas cosas y bueno, también así abiertamente se los comparto. Ya que termine esto, le pasaré así estas presentaciones se las voy a pasar al profesor Rubén para que si alguien de ustedes las quiere y las puede utilizar para dar su cursito de física o si tienen que enseñar vectores como parte de alguna cuestión de enseñanza de matemáticas, pues lo puedan hacer. Y pues bueno, aquí ya son algunos ejemplos desarrollados de cómo ir cambiando las coordenadas y ya les enseñas que el punto 2,3 pues es el 3,50 en grados, ¿no? Luego ya más adelante les vas a tener que vender que lo más adecuado es poner estas cantidades en radianes, pero bueno, hay que ir convenciendo a los chicos un pasito a la vez. Esto ya es cuestión de propiedades de los vectores. Y por ejemplo, algo que yo voy haciendo por aquí, abro un artículo de Wikipedia de los espacios vectoriales y les enseño los axiomas de los vectores. Así como ellos vieron los axiomas de los números reales, les muestras que tienes los axiomas de los espacios vectoriales, ¿no? Y puedes ir ahí captando talento porque hay gente que le va a interesar eso y les puedes ir dando una dirección en la parte más formal de la matemática. ¿Sí? A mí cuando me platicaron que de estos axiomas se obtenían las reglas del cálculo, por ejemplo, las propiedades de campo de los números reales, a mí se me hizo fascinante, ¿no? Entonces, cuando encontré esto con los vectores, cuando llevé ahí mi primera parte de la formación, pues se me sigue haciendo una cosa bastante maravillosa. Entonces, esta es un poquito la idea, y luego ya les vas enseñando las operaciones que pueden hacer con los vectores, les enseñas cómo calcular una norma, esto se los compartes con lo del valor absoluto,
digamos que esta de multiplicación del escalar, pues es precisamente una de las propiedades del espacio vectorial. Y bueno, y aquí a la fórmula del cambio de ángulo, pues bueno, también les enseñas que está este ángulo de corrección para que la transformación sea unívoca, ¿no? Nada más ahí para retomarlo y no dejar ese ángulo perdido en el aire. Pues bueno, las funciones trigonométricas inversas solamente nos van a regresar de 0 a 90. Entonces, si queremos algo de por aquí, pues hay que sumarle, nos va a quedar negativo a 180, pues hay que restarle eso, y aquí hay que hacerlo aquí hay que sumar 180, y aquí como queda negativo, pues a 360 hay que agregarle este. Y de esa manera, cuando destransformas, les pones esa simplísima regla, ¿no? Y a las personas que les cuesta trabajo entender el tema, como se los manejas en términos de reglas o de cosas, o digamos de muy procedimentales, los chicos no batallan y te sacan el tema adelante y se vuelven muy, muy hábiles haciendo este tipo de cuestiones. Aquí voy a abrir esta presentación ya para irme pasando al algebraico. No desprecien los métodos geométricos. A los chicos que no me entienden este tema, o que ya le batallan muchísimo, les digo, sácate una regla, sácate un juego de geometría, y los pongo a trabajar con el juego de geometría. Entonces, aquí les voy enseñando que cada uno de estos son líneas, está la propiedad de traslación de los vectores. Entonces, aquí les voy enseñando cómo con la conmutatividad de los vectores yo siempre obtengo la resultante, que es esta roja. ¿Sí? Entonces, y también les enseño que bueno, que solo se pueden sumar en rectangulares, que no se pueden sumar en polares. Y así a los chicos les va quedando claro la forma de manipular y de manejar vectores. Y así, si luego me toca darles el curso de temas selectos de física 1 o 2, les puedo estar hablando ahí de momento angular o de el rotor o la divergencia, ¿sí? Pero bueno, eso ya es más adelante, la otra ocasión. Entonces, todos estos son ejemplos que hice aquí en el PowerPoint. Yo utilizo mucho un programa que se llama CorelDRAW de hace 15 años. Entonces, estoy seguro que cada uno de ustedes tiene una técnica o tiene un programa ahí al que le haya. Entonces, es poner ese programa a nuestro servicio, ¿no? Entonces, toda esta presentación ahí la irán viendo, ¿sí? Y aquí le corto y vámonos a la miscelánea de temas, ¿no? Para alcanzar a ver un poquito. Entonces, la miscelánea de temas. Les voy a platicar un poquito de esta cuestión de la parte algebraica. Igual la idea es mostrarles incluso cómo doy la clase, ¿no? Tengo este editor de ecuaciones. Tengo este editorcito, que es el MathType, que es una versión también de hace 15 años, que ahí me quedé y siempre estoy viendo cómo reinstalarlo para no tener que invertir en una licencia. Están, digamos, el overleaf, el código LaTeX, o sea, ya hay muchas herramientas. Ahora sí que la ventaja que tiene es que al momento que tiene muchos shortcuts para ir escribiendo cosas así muy rápidamente, entonces eso nos ahorra mucho problema. Vamos a platicar una cuestión, digamos, primero de la parte de física. Está el tema de dilatación térmica, que todos conocen bastante bien. Y digamos que están estos problemas de un poquito más de nivel, ¿no? Cuando uno enseña estos temas la primera vez, pues bueno, enseñas a hacer los despejes o les ayudas a generar un formulario que tenga o contenga todos los despejes. Pero bueno, luego vienen estos problemas que pueden ser un poquito más entretenidos. Entonces, voy a abordar el último, por ejemplo, dice, un vaso de laboratorio de vidrio Pyrex, el famoso borosilicato, se llena hasta el borde con 200 centímetros cúbicos de mercurio a 20 grados centígrados, ¿sí? Entonces, vamos a calentar el vaso. Obviamente, el vaso se va a dilatar, el mercurio se va a dilatar, y pues uno espera que se derrame cierta cantidad de mercurio. Entonces, normalmente la forma de abordar este ejercicio es utilizar esta fórmula que ustedes ven por aquí, que es la de la dilatación volumétrica, usarla 2 veces, ir sustituyendo todo paso por paso, y luego restar las cantidades.
Entonces, aquí hay un método que yo lo bauticé como el método algebraico, que precisamente es tratar de convencer a los muchachos de que sustituyan al final todas las cantidades. Entonces, yo lo voy manejando de esta manera, y al manejarlo, como se los voy a mostrar ahorita, se tiene la oportunidad de que sigan puliendo su álgebra que de repente ellos utilizaron mucho en el curso de Matemáticas 1, y que, bueno, conforme van pasando, pues si no usan esa álgebra se olvida. Entonces uno les va contando, pues tenemos el volumen del vidrio, ¿sí? El volumen del vidrio será el volumen inicial, y en este caso la fórmula dice, una vez el coeficiente de dilatación volumétrica, en este caso va a ser el coeficiente de dilatación volumétrica del vidrio, entonces ahí le pongo un subíndice vidrio, y luego esto viene multiplicado por la diferencia de temperaturas, ¿no? Que es la temperatura final menos la temperatura inicial. Y luego vamos a tener que reproducir esto, pero lo tendremos para el mercurio. Bueno, para el mercurio, vean la maravilla de usar el editor vean cómo uno le puede ganar bastante tiempo. Y el chico, eso sí, no hay como que vea esta cuestión en vivo. Entonces tendremos el volumen del vaso de vidrio, tendremos el volumen del mercurio, ¿sí? Y en lugar de pedirles a los chicos que vengan a sustituir aquí todas las cosas, luego le pides un poquito de precaución, porque hay que mostrarle al chamaco, no sé, es de otro material, que esta tablita es de betas y esta tablita es de alfa. Y aquí nos dan el alfa del vidrio, el coeficiente de dilatación lineal, no nos dan el coeficiente de dilatación volumétrica. Entonces al chico pues hay que explicarle, o hay que decirle, ten cuidado con lo que lees, porque aquí va un 3 veces alfa, y se los vas platicando obviamente con mayor tiempo. Y el volumen tirado, ¿sí? El volumen tirado, derramado, ¿sí? Le voy a poner aquí mejor derramado. ¿Sí? Así como ven que voy dando, que les estoy explicando esto, así doy la clase. Si a alguien le sirve o vale la pena que obtengan un editor de este tipo. Hay gente que le gusta hacerlo con tableta. Mi letra es horrible, entonces yo he tenido que ir migrando estas cosas. Y le dices, no le tengas miedo al álgebra. Entre más matemáticas sepas, menos vas a tener que trabajar. Todo será más sencillo. Y le vas convenciendo al muchacho de que podemos obtener una fórmula especial para resolver estos tipos de problemas. Entonces vamos sustituyendo aquí las fórmulas y le vamos diciendo al chico, no tengas miedo, solamente hay que ir recordando y utilizando esa álgebra que tú ya sabes, ¿sí? Pero que como a veces no usamos, pues se nos olvida. Entonces vean, tenemos un B0 aquí, que se repite, lo podemos factorizar, por supuesto. Entonces más o menos nos va a ir quedando así. Entonces este B0 ya no viene acá. A la gente que no se acuerda de los casos de factorización, le vas diciendo, bueno, este B0 multiplícalo aquí y multiplícalo por el de acá, y vas obteniendo lo de aquí arriba. Y luego aquí ya tenemos una resta algebraica. Entonces vamos a hacer ahí ese pequeño cambio de signos, ¿sí? Y esto de aquí, pues aquí hay un más que no se escribe. Este editor de ecuaciones, algo genial que tienes, que va teniendo colores. Entonces las cosas que no van apareciendo o que no son obvias para el muchacho, yo se las voy agregando, y puedo ir aquí aprovechándome de algún codiguito de colores, de las cosas que están ocultas aquí, y que a veces hay que recordarle a la gente que se encuentran en esa parte. Entonces, de no obviar las cosas, signos, ¿no? Aquí tengo un más que no se escribía, aquí tengo un más que no se escribía, entonces se van quedando esto. Y después aquí voy a tener un cambio de signos de esto. Entonces, esto es una resta algebraica. Entonces, aquí tendré un -1, y aquí tendré un -3. Y luego aquí hay que hacer la reducción de términos semejantes, ¿sí? Entonces, este 1 de aquí, con este -1 de por acá, se neutralizan, se contrarrestan. Me decía un compañero muy estimado en la carrera, se lo llevan los osos.
Y aquí nos fue quedando esto de aquí, menos esto de acá. Y tenemos un factor común polinomio, ¿sí? Entonces, el factor común polinomio es este de aquí, que es la diferencia de temperatura, que todos lo podemos volver a factorizar. Entonces, este TF menos T0 quedará por acá. Y aquí nos queda la resta de la dilatación, de los coeficientes de dilatación. Y vean, obtenemos una fórmula muy bonita y muy elegante que se puede aplicar a todo ese tipo de problemas, que son como los últimos que mostramos por aquí. Entonces, una bandera que son como estos, ¿no? Que son los de los asteriscos, porque son los difíciles, ¿no? Se puede hacer de manera semejante para áreas, se puede hacer de manera semejante para longitudes. Y la bandera de batalla o de trabajo es, tú puedes hacer tus propias herramientas. A final de cuentas, los físicos en muy buena medida, pues tenemos que estar describiendo muchos aspectos de la naturaleza, estar haciendo predicciones. Yo por azares o por gustos acabé haciéndome experto en la parte de física, pero, por ejemplo, he tratado de darme la oportunidad de ir leyendo artículos de economía o de sociología donde luego utilizan modelaje matemático. Y bueno, a los FIMAS, tengo un grupo de diseño de FIMAS que decidí este semestre enseñarles así y están fascinados y le han pescado bastante bien. Es un grupo de la tarde, entonces luego los grupos de la tarde les tienen bien bajas expectativas y les están dando la voltereta a los de la mañana. Y eso a mí me encanta ver que esto funcione. Entonces, estas son algunas de las misceláneas de métodos algebraicos que tengo aquí para mostrarles. Otra presentación o material que les podría compartir es este, que es el tema de conservación de momento y energía. Entonces, a los chicos lo único que les presento es la fórmula de momento, ¿sí? Momento es igual a la masa por la velocidad, la famosa cantidad de movimiento, ¿sí? Y vamos aquí planteando, por ejemplo, muchos libros de física antiguos, pues inmediatamente les lanzan estas fórmulas, el chico las tiene que machetear o tiene que irlas ubicando. Entonces, en el curso de temas selectos de física 1, es un curso de talacha de pizarrón, donde nada más utilizando ese concepto y el concepto de energía, les voy enseñando cómo obtener la fórmula del culatazo o el rebote de un cañón de un arma, de choque de bolitas de billar, de canicas, el coeficiente de restitución, cómo uno puede, digamos, resolver muchos problemas de cinemática y de dinámica, obviando la parte de, en este caso, de las mismas ecuaciones de trayectoria y resolverla con puras nociones energéticas. Entonces, el chico va aprendiendo que hay muchas alternativas para resolver el mismo problema y encontrará una que le guste, encontrará una que le interese. Digamos que aquí nada más les voy mostrando un resumen y todo procuro hacerlo a través de técnicas algebraicas donde se haga una sustitución hasta el final. Obviamente no todos los chicos le pescarán, no a todos les... Hay gente que, pues bueno, ya está derrotada con el álgebra, eso pasará, pero que el chico vea que tiene alternativas algebraicas y alternativas numéricas para hacer las cosas, siempre les da mucha esperanza en tu curso y es gente que acaba saliendo, ¿no? A final de cuentas. Entonces, esto es lo que les podría comentar aquí de esta parte algebraica, por ejemplo, de temas selectos de física 1, ¿sí? Y quizás para hacer otro algebraico que a mí me gusta mucho mostrar, voy a abrir otro editorcito. Vamos a platicar un poquito de transferencia de calor, que también es un tópico que se ve en esa parte. Nada más para yo irle planteando a los tiempos y a mis fuerzas. Rubén, ¿cuánto tiempo tenemos? O no sé si haya algún comentario o duda. O a ver, dejen intentar abrir esto por si hay algo. Bueno, si no, con confianza enciendan su micrófono e interrúmpanme. Digamos, otra técnica algebraica, a ver, creo que aquí está el chat. Ah, miren, ya puedo ver el chat.
que les digo, soy muy tronco para esta cuestión de... ¿Tiene algún libro de su autoría? No, no tengo el libro. Rubén me está tratando de ¿cómo se llama? De convencer de armar uno. En este caso, les doy permiso que ustedes escriban el libro con toda la confianza y muchas gracias por los comentarios. Y bueno, pues estoy igual de saturado que ustedes. Tengo 3 hijos, 2 gatos, una esposa, nomás una esposa. Entonces, luego el escribir un libro es un compromiso que le pienso. Pero si a alguien les gustan estas ideas o estos estilos, adelante. La idea es compartir para que la vida de todos aquí sea más sencillo, no más, o más complicada. Vamos a platicarles un poquito de las transferencias de calor. Por ahí a todos nos van enseñando que está esta cuestión del calor ganado o cedido por un objeto, ¿no? Y nos lo van platicando con esta fórmula que todos recordarán o que todos utilizarán para dar sus clases, ¿no? Y bueno, resolver este tipo de problemas es sencillo, ya que los despejes o los procedimientos que hay que hacer aquí son simples. La cosa se pone gacha cuando les ponen el problema del calorímetro. Les dicen, tenemos agua. Luego tendremos el calorímetro vamos a ponerle de cobre, para no usar aluminio, para que no se confunda ahí con... sí, como tiene símbolo químico no hay pierde. Entonces, tenemos un calorímetro de aluminio que tendrá agua en su interior y que le agregaremos una pieza de plata, ¿no? Y queremos saber cómo va a ser la transferencia de calor, pues, entre los 3 objetos. No vamos a alocarnos, mejor hagámoslo con 2. Y esto nos va a llevar ahorita un poquito a la inducción matemática. Entonces, si esto es cierto, le dices al chico, bueno, voy a tener, digamos, en mi problema inventado que se me está ocurriendo ahorita, que estoy improvisando, tendré agua y tendré plata. Y voy a tomar un trozo de plata muy caliente y lo colocaré en agua fría y quiero saber cómo va a ser la transferencia de calor. Entonces, ahí el profesor de física les contará que deberá de ganar porque se encuentra frío, deberá de perder porque se encuentra caliente. Entonces usamos aquí un poquito de conservación de energía. Al final de cuentas, el calor es conservación de energía. Entonces tendremos la masa del agua, el calor específico del agua, la temperatura, a esta la vamos a llamar la temperatura de equilibrio porque es la que siempre nos gusta predecir a todo, ¿sí? Y esta va a ser la temperatura inicial del agua, que por simplicidad le voy a poner TA. Los números ahorita no importan. Normalmente aquí les cuentas a los chicos que esta temperatura es la temperatura ambiente, 20, 25 grados, ¿no? Y luego por acá vas a tener la masa de la plata, vas a tener el calor específico de la plata, también tendrá su temperatura de equilibrio y vas a tener su, ¿cómo se llama? Su temperatura inicial de la plata. Entonces, el objetivo es, le cuento a los chicos, que vamos a poner en contacto, esto es lo que significan las ecuaciones, ¿no? Agua en contacto con plata caliente en contacto y queremos predecir en qué temperatura se equilibrará. Entonces, aquí me aprovecho de mi editor y les digo que de ahí tenemos que despejar las temperaturas de equilibrio, ¿sí? Ya cuando se trata de un problema, para la gente que le cuesta trabajo en una primera versión del problema, o ya como una segunda versión, como ustedes vean que se puede convenir abordar, aquí les digo a los chicos que les cuesta trabajo, ¿no? A los de administración o humanidades, digo, mira, tú ves sustituyendo todos los valores y vas a encontrar una forma más matemáticamente más sencilla de hacerlo. Pero la cosa fascinante es hacerlo todo algebraico. Entonces le dice, bueno, pues vamos haciendo estas multiplicaciones. Entonces, MACA por temperatura de equilibrio menos MACA por la temperatura del agua. Aquí siempre se me pierde Después hacemos la siguiente multiplicación algebraica, ¿sí? Si el chamaco entra en pánico, dile, este es A, este es B, este es A, este es B, este es X, este es Y, y van a ver cómo el chico va a decir, oh, Dios de mi vida, lo tuve enfrente todo el tiempo y no lo alcanzaba a ver. Entonces, pueden usar ese recurso. Entonces, aquí vamos haciendo las multiplicaciones algebraicas, ¿no?
Y aquí para respetar mi código de color, eso debe ser negro. Entonces hice una multiplicación aquí. Tenía 2 términos, ahora tengo muchos más. Y bueno, ya saben ustedes que el truco para hacer los despejes es quitar todo lo que le estorba a lo rojo. Entonces vamos quitando por partes, obviamente, lo que le estorba. Entonces, estos yo ya los tenía del lado izquierdo. Del lado derecho mandaré estos, que como aquí están restando, pues tienen que pasar sumando. Y aquí ya se repite temperatura de equilibrio. Hay que acordarnos de una técnica de factorización. Aquí hay que ser muy enfáticos con los muchachos, de que para despesar, pues necesitamos aparecer con algún truco, el que sea, o el que se nos ocurra. La temperatura de equilibrio solo necesitamos tener una sola vez. Entonces deshacemos la multiplicación. Ahí les digo a los chicos, a veces me ando inventando palabras y me regañan. Y les digo, vamos a desmultiplicar, pero bueno, si el chico entiende que por desmultiplicar hay que hacer una factorización, pues hay que decirle desmultiplicar. ¿Sí? Entonces nos va quedando esto de por aquí. Igual para, ya uno se la sabe y uno se emociona y se brinca pasos, pero bueno, con los chicos siempre hay que ser muy respetuoso y mostrar todos los detalles. Entonces, esto que está aquí multiplicando ya pasa dividiendo y nos quedamos con esta fórmula. Y el muchacho dice, ¿para qué hago todo eso si pude haber sustituido desde el principio? Y es que esta fórmula tiene algo fascinante. Esto es un promedio ponderado. ¿Sí? O sea, vean que lo que estamos promediando son estas temperaturas. Entonces, ya conforme uno va agarrando experiencia, le vas enseñando a la gente que las estructuras matemáticas empiezan a aparecer por todos lados. ¿Sí? Y esta es la ponderación del promedio. Si el chico no te entiende que es un promedio ponderado, dale un ejemplo de cómo calcula su calificación, de que el examen es el 30%, que las tareas son el 50%, que la participación es el 10%, que la asistencia es el otro 10%, y le vas enseñando que entre todo esto, a final de cuentas, dará un número y que se debe de cumplir, pues esta propiedad precisamente, que MA sea entre esto de aquí, sumado más esto, entre todo esto de acá, que estos son los coeficientes de ponderación, pues de acuerdo a esta parte de la media, pues nos tiene que dar un 1, y eso queda garantizado por una cuestión completamente matemática. Y de repente aquí yo ya les empecé a hablar a los chicos de su curso de probabilidad y estadística. No caliente el agua para bañarme. Sí. Igual por ahí se escucha otro micro prendido, creo. No parece Lexi. No parece Lexi. Si me baño de una vez, no me baño de una vez. Es que... Sale, muchas gracias. Y luego aquí vamos a venir a la inducción matemática. Ahora sí vamos a hacer el problema del calorímetro. Vamos a hacer pero ahora vamos a considerar al recipiente, ¿no? Tenemos ¿cómo se llama? El calor del agua, el calor de la plata, y nuestro calorímetro pues va a ser de aluminio. Y luego les digo a los chicos, pues, o sea, utilicemos un poquito la lógica aquí. Sin pérdida de generalidad, ustedes van a poder llegar a que si tenemos un objeto más, pues solamente lo tenemos que agregar aquí en nuestro promedio ponderado. Entonces tendremos, vamos a copiar esto de aquí, ahora tendremos la masa del calorímetro de aluminio, el calor específico del aluminio, y vamos a tener la temperatura del aluminio, que seguramente va a ser igual que la temperatura del agua. Pero bueno, pensando que este calorímetro hasta puede estar en una temperatura diferente, vamos a ponerle aquí otro. A ese amarillo no se ve. Mejor escojamos otro. Vamos a ponerle el verde. Y aquí, pues, para respetar mi promedio ponderado, pues ya sabemos que el coeficiente que pesa es este. Y aquí ya tenemos el caso de 3 objetos y les digo a los chicos, si quieres hacer un problema o un proyecto de ingeniería, pues bueno,
¿por qué no le agregas el cuarto? Por ejemplo, le podríamos agregar el aire que está rodeando, ¿no? Para que el experimento no lo tengan que hacer en la atmósfera inerte. Entonces le podemos poner la masa de gas en contacto y les vas enseñando que el hecho de reconocer con las estructuras matemáticas o lograr conectar los temas, pues te va a simplificar muchísimo la vida. Entonces aquí va a ser la masa del gas, ¿sí? Aquí vamos a tener la capacidad calorífica del gas y vamos a tener pues la temperatura del gas, que seguramente estará a la temperatura ambiente también. Y vean cómo pasamos de una física sencilla que yo le llamo la física didáctica, la física de juguete, a una fórmula que tú puedes resolver un proyecto de ingeniería. Y está al alcance de un chico de secundaria que sepa bien las reglas del álgebra. Entonces, eso es lo que tengo para contarles por el momento. Son las 8:30, no sé cómo vayamos aquí de tiempos o de comentarios. Pues tenemos por ahí unos 2 minutitos, Quique, para cerrar. Sí. Pues bueno, vámonos a las conclusiones. Yo traigo más cosas para hablarles, pero híjole, luego son, o sea, yo también les agradezco mucho el espacio. Es la primera vez que yo tengo la oportunidad, el privilegio de compartir esto. Y bueno, pues, conclusiones que saco de mis últimos años trabajando, los últimos 3 en particular. Si no lo usas, se olvida. Entonces, tenemos que ser muy ingeniosos para esas cosas que ellos van viendo. Y se los digo porque yo fui estudiante. Cuando a mí me enseñaron los axiomas de los números reales, yo dije, ¿y eso para qué? Y luego, pues, conforme voy aprendiendo otro tipo de cosas y veo que los tengo que usar para hacer demostraciones, deducciones, o para profundizar o entender teorías que ya van hacia otras cuestiones, pues bueno, ya me va cayendo el 20, me convenzo de que son importantes platicar de los axiomas. Yo decía, yo al principio de la carrera vas madurando las ideas, y ahora son como, o sea, es de lo que hablo todo el tiempo. Conectar es la clave. Ustedes saben mejor que yo que la base del aprendizaje es lo que ya sepa el chico. Entonces, si tú logras jalar esos temas de cualquier otra materia, por supuesto que le harás el camino más llano al muchacho, y también te lo vas a hacer tú. No subestimen a sus estudiantes. Yo cuando empecé a trabajar en el bachillerato, un profesor me aconsejaba que ni de chiste hiciera estas cosas. Y eso fue un terrible error. Entonces tenemos que modernizar nuestras técnicas. Nuestros libros lamentablemente son arcaicos. Cuando empiezo a platicar con chicos que andan viendo o tratando de estudiar un sistema mecánico con leyes de Newton, digo, eso está bien, no está mal, pero ya tenemos mecánica lagrangiana, mecánica hamiltoniana, y la verdad es de que para utilizarla no hay que entender las tripas. Entonces tenemos herramientas muy poderosas, más modernas, que pues nadie se ha atrevido a plasmar en un texto a los niveles básicos. Algo que a mí me daba mucho coraje en la licenciatura es el terrible malinchismo que se tiene. Tuve que aprender en libros en inglés. Yo no sé por qué no nos animamos a escribir nuestros libros en español de alto nivel, ¿no? Únete a las nuevas herramientas. Yo aprendí a hacer estas cosas sobre el aire. Aquí ya no me dio chance, pero bueno, aquí tengo mi Corel. Me hago mi retícula y aquí me pongo a graficar los puntos en vivo, me pongo a unir las rectas, me pongo a hacer los cambios de coordenadas cartesianas a coordenadas polares para que el chico, de una forma completamente geométrica, vea que con un transportador y una regla puede obtener los valores que está buscando. No desprecien los métodos geométricos son la base para encontrar muchas cosas muy, muy potentes, muy poderosas. Aquí les voy haciendo la suma voy utilizando el método gráfico de suma de vectores, y lo fascinante del Corel es esto. A mí me gusta el Corel. Está el GIMP, que es completamente gratuito. Me decía un profesor que estimo mucho la carrera, no cambie de software, cambie de usuario. Ustedes ya saben usar algo, síganse haciendo expertos en ello y manténganlo vivo mientras se pueda. Estoy seguro que vendrá el nuevo Windows y no lo voy a poder instalar esto, pero algo me inventaré para poderlo hacer. Y el último consejo que les doy, háganse expertos en algún área de investigación.
en la medida que nosotros, o sea, que esta matemática nosotros la logremos conectar, vamos a poderles transmitir algo mejor a los muchachos. Les pongo un ejemplo que hice con un grupo de administración y humanidades, que ustedes saben que estas materias no son sus favoritas. Pues sacamos un artículo donde se predecía que Donald Trump, por este sistema de tercias del colegio electoral, iba a quedar presidente. Y ese artículo salió unos años antes, obviamente, de que él ganara las elecciones. Entonces les muestras eso a los chamacos y se van de espaldas y le enseñas que es una sencilla regla de acomodar votos en tercias. Entonces Trump se supo mover por ahí y sin una mayoría absoluta pues logró obtener la presidencia. Entonces hay muchos aspectos ahí que se pueden platicar, se puede desde las aplicaciones médicas, biológicas. O sea, nos tenemos que diversificar. Algo que a mí me ayudó muchísimo es a cuando tenía los seminarios ahí de investigación y que venían gente a hablarnos de todas las cosas, pues ahí siempre estaba pegado. Si saben de algún seminario de investigación, aquí, particularmente aquí en la Ciudad de León, la División de Ciencias e Ingenierías está abierto el Marcos Moschinsky, la UNAM ofrece mucho, siempre son los viernes a las 12, en todos lados, en todas las instituciones. Entonces, péguense a uno de esos seminarios y hay que estar viendo qué hace la gente y ver cómo pegarlo con lo que hacemos nosotros, ¿sí? Y finalmente, les comparto esta frase, ¿no? Que siempre se las presento al inicio de mis cursos a todos mis estudiantes. El milagro de la adecuación del lenguaje matemático para la formulación de las leyes físicas es un regalo maravilloso que no entendemos ni merecemos. Esto viene de unos artículos muy interesantes de Eugene Wigner. Entonces, básicamente les digo a los muchachos, la matemática es el lenguaje de la naturaleza. Si ustedes aprenden matemáticas de alto nivel, podrán hacer cosas de alto nivel. La diferencia de ser administrador a ser economista, o a lo mejor la diferencia de ser, digamos, alguna profesión más sencilla, que de ninguna forma lo digo en un tono de desprecio, soy muy respetuoso con esa parte, pero permitámosle a los chicos soñar en grande. Muchas veces escogen su carrera en base al área que no tiene matemáticas o que menos matemáticas llevan, ¿sí? Si los chicos que estudian abogacía, leyes, aprendieran lógica clásica a través de los axiomas y los teoremas, se harían expertos escribiendo amparos. No los entretengo más, eso es lo que tengo para compartirles. Entonces, los escucho y sería todo de mi parte. Y dejaré de compartir la pantalla. Muchas gracias, Quique. Un gusto escucharte. Definitivamente nos hace falta tiempo, como dice Armando Manzanero, ¿verdad? ¿Algún comentario, maestros? ¿Alguna aportación que quieran compartir? Por ahí estamos al pendiente del chat. Dicen los maestros que muchas gracias. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Hay mensajes de agradecimiento. Por allí comentábamos también, maestros, que el maestro Enrique les hará llegar las diapositivas que preparó. Desde luego, yo creo que vale la pena. En este curso de entrenadores nos animamos a invitar al maestro Enrique, porque hay mucho trabajo que hacer. No hay que ceñirse únicamente a las áreas de matemáticas por la matemática, que desde luego también vale la pena, sino también hay mucha motivación de aplicación hacia la vida diaria de ese tipo de temas con la física. Son sugeridos por la física. ¿Vale? Por ahí están compartiendo agradecimientos. Sí, dice la maestra Araceli, gracias, muy interesante la unión de las matemáticas con la física. Erika, me gustó mucho su clase y la forma de utilizar otros programas con su clase, y así sucesivamente. Creo que con el doctor Jorge, pues lo conocieron muy poco tiempo ahorita, y a lo mejor por eso no se han abierto tanto. Es muy normal en los cursos, pero a ver si nos da la oportunidad en otro momento seguir trabajando. Dice, ojalá y después nos comparta cómo aborda la química con las matemáticas.
Felicidades al maestro por el dominio en la materia, es motivante su trabajo, entusiasmo. Muchas gracias. Gracias por compartir transversalidad de las matemáticas aplicadas. Increíble la forma en que une los temas, sobre todo la aplicación en el mundo real. Falta una divulgación para la física. Excelente propuesta, gracias. Es mi primer diplomado aquí. Fue una grata experiencia. Yo creo que Jorge, Enrique, ¿verdad? Te llamas también, ¿verdad, Enrique? Sí, sí, me ubican, ya soy de esas familias que todos se llaman Jorge, entonces... Jorge, ¿eh? Mi papá Jorge se llamaba padre, Jorge. Jorge hermano, Jorge hijo, Jorge Sí. abuelo, entonces, Enrique. Sí, y yo creo que si nos da la oportunidad, doctor Enrique, que nos des otro tiempo posteriormente y hacerle la invitación a los compañeros. Creo que es una gran experiencia trabajar esta vinculación con las ciencias. Y sería muy interesante también la ciencia, las matemáticas y la tecnología. Creo que por ahí se ha estado trabajando mucho desde los 90, algunas regiones del mundo, para ir viendo el trabajo de la educación básica, uniendo estas tres grandes áreas. Hasta ahora se propusieron en la Secretaría de meter ciencia y tecnología, pero no vista como yo lo vi en algunos países como lo han estado trabajando. Creo que todavía se sigue respetando de manera tradicional los contenidos como se han desarrollado desde los años 60, ¿no? Creo que eso sería una propuesta en Quique de cómo, doctor, cómo podemos trabajar esta parte, ¿no? Y pues muchas gracias Rubén, por compartir al doctor y adelante. No sé si quieres decir un comentario, doctor. No, pues, no, la verdad, muchísimas gracias, o sea, ahí por los comentarios, ahora sí que tenemos muchísimo todos que trabajar. Espero que les pueda ser útil la información y bueno, pues para darle adelante, ahí hay una brecha muy grande que cubrir. Quizás, bueno, se pueda salir de la agenda, pero yo sé que no de los intereses. Pero bueno, luego ahí podemos, por ejemplo, platicar para la gente de educación más básica, cómo se nos han ocurrido hacer experimentos caseros con los chicos de bachillerato, que obviamente son experimentos que se pueden hacer en la parte de secundaria y de primaria, para que el chico vaya aprendiendo a vivir algunos conceptos de la física y de la aplicación. Entonces hay mucho por hacer y claro, con muchísimo gusto ir viendo. Quizás ahorita fue una cuestión muy general, entiendo muy bien el comentario de que bueno, yo pues quizás yo no sabía qué esperar de aquí, o a lo mejor yo no sé ustedes qué pudieran esperar de mí, pero bueno, irnos poniendo de acuerdo y darle el mejor de los cauces para todos.